Sin Frankenstein no existiría Shrek, los Avengers no tendrían a Hulk, muchas de las películas de Tim Burton estarían incompletas o de plano no existirían. La icónica batalla de los 60s entre los Monster y los Addams sería diferente. Las películas de Guillermo del Toro y su carrera no serían lo que son, pues Frankenstein no es solo un monstruo, es la historia que cambió el entretenimiento para siempre. ¿Qué hay, monstruitos y monstruitas de la oscuridad? Yo soy Susan Doll y esta noche Dark Piña y yo te demostraremos que la historia de Frankenstein es de las más importantes de la humanidad. Y hablo en serio para decirte que sin él, el cine, televisión, cómics e incluso creadores no hubieran sido lo mismo. Y tal vez sus obras ni siquiera existirían. Pero sin más preámbulos, esto es El Lado Oscuro. Y esta, la historia de cómo Frankenstein cambió la historia. Para comprender cómo Frankenstein cambió el mundo, vamos a remontarnos a sus orígenes. Todo comenzó en 1816, durante el año sin verano, que azotó de un gran frío a todo el hemisferio norte del planeta. Ahí se encontraba Mary Shelley, una joven escritora con un pasado trágico. Opresión, la ausencia de una figura materna, la pérdida de una hija y muchas carencias. Todo esto apenas con 18 años. Una noche en la que ella y su esposo visitaban a un amigo, se propusieron hacer cada uno una historia de terror. Y justo esa noche concibió su gran idea. Días después, una pesadilla la complementó, para finalmente darle el broche de oro con las inquietudes de Mary. Ella había escuchado que los científicos estaban experimentando con electricidad para revivir cuerpos inertes, y de esa manera obtuvo la chispa que necesitaba. Mary tuvo muchos obstáculos para publicar su obra, pues como mujer estaba muy mal visto contar ese tipo de historias. Pero finalmente, con la ayuda de su esposo, Percy Shelley, y bajo una autoría anónima, Frankenstein o el moderno Prometeo vio la luz en 1818. El libro rompió esquemas y se popularizó rápidamente debido a su originalidad, oscuridad, dramatismo, complejidad, pero sobre todo por ser la primer novela de ciencia ficción en causar tanto impacto. Percy Shelley, esposo de Mary Shelley, fallecería en 1822. Y sería en 1823 cuando finalmente se reconocería a Mary Shelley como la autora de Frankenstein. Y tras esto, la leyenda e influencia de Mary creció, no solo inspirando a futuras mujeres, sino al mismo entretenimiento. Su historia fue tan trascendente que le hicieron una película biográfica en 2017. Cuestiona la capacidad de una mujer para experimentar pérdida, muerte y traición. Todo lo cual está presente en esta historia, en mi historia. Y en tiempos más recientes, personajes mexicanos como Frankelda tomaron inspiración en ella. Pero si quieres saber un poco más de las increíbles similitudes entre Mary Shelley y Frankelda, tenemos todo un video hablando sobre eso. Si Francisca Imelda no pudo, Frankelda sí lo logrará. Seré la autora de terror más reconocida del mundo. Mary era una mujer sin estigmas y muy peculiar, tanto que tras el fallecimiento de Percy Shelley, conservaría el corazón de su amado entre escritos y seda. Esto, aunque perturbador, refleja el amor de Mary. Y es que precisamente su obra habla de esto, del amor y su ausencia,
En resumen, Frankenstein, o el moderno Prometeo, nos habla de cómo Víctor Frankenstein era un estudiante intrigado por la vida y la muerte. Él decide crear un ser formado por partes de cadáveres, y cuando por fin le da vida a su creación, se horroriza y lo abandona. El monstruo no era malo, era un ser inocente que quería ser amado, pero su apariencia lo hacía ser rechazado por todos. Así que, alimentado por el dolor, decide vengarse de él. La obra de Mary trascendió el tiempo, tanto que en 1910, casi 100 años después, se crearía un corto poco conocido, que nos traería una versión muy diferente a la que conocemos del monstruo, que para algunos podría ser muy aterradora. Pero sería hasta 1931 cuando Frankenstein llegaría al cine con una película que lo cambiaría todo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Si bien en esta obra se toman varias libertades, se convirtió rápidamente en un clásico. En esta versión podemos ver todo mucho más resumido que en el libro, pero sobre todo con un monstruo diferente. En esta versión el monstruo es mucho más torpe, le teme naturalmente al fuego, no puede articular palabras y no se desarrolla todo el conflicto moral. Pero eso no quiere decir que sea una mala adaptación, pues demuestra de manera perfecta la inocencia del monstruo, dándonos una magistral escena en la que una niña sin prejuicios invita al monstruo a lanzar bellas y frágiles flores al agua. Él se divierte, se siente aceptado e inocentemente lanza a la niña, pues pensó que sería divertido para ambos. Pero cuando la niña no sale, él tiene miedo, no sabe qué hacer. Es una escena linda, triste y cruda a la vez. Y como esta, tenemos muchas escenas icónicas a lo largo de la cinta, que a través del tiempo se han ido replicando en diversos medios de entretenimiento, como la turba enfurecida con antorchas que podemos ver en Hotel Transilvania, Los Simpson la película o Shrek. Sí, en realidad, eso haría un gigante. Y ya que mencionamos a Shrek, ¿has notado que es muy similar al monstruo de Frankenstein? Ambos son monstruos verdes, grandes e incomprendidos, que son juzgados por la sociedad y como mecanismo de defensa usan el miedo a su favor a pesar de que solo quieren amor. Me juzgan sin siquiera conocerme. Pero continuando con las escenas icónicas de Frankenstein, tenemos el momento en el que el Dr. Frankenstein le da vida al monstruo. El doctor, sin saberlo, crearía algo más en la vida real. La imagen de un científico loco como un personaje de culto. Un hombre apasionado por la ciencia y dispuesto a desafiar los límites de la moral con tal de obtener lo que quiere. Como se ha visto en programas como Futurama con el Dr. Farnsworth, el científico de Smile Friends, uno de los más claros, el científico de los Looney Tunes, y su aterrador pero bondadoso monstruo Gussamer. Sal y búscame un pequeño sujeto de prueba. Otro personaje icónico de Frankenstein es Igor, o bueno, algo así. Cerebro que robaste, Frankie. En la película de 1931 añadieron un personaje que se adaptaba muy bien a lo que serían sus futuras características. Él se llamaba Fitz y a partir de ahí en la cultura popular cada científico loco debía tener a su asistente jorobado, ahora renombrado como Igor o Igor. Y esto se ha visto con personajes como Igor de la película animada. Detrás de cada científico, ¡Baja la palanca! hay un ¡Mi amo! Igor. En el videoclip H2O's de la banda Mago de Oz, ¡Guarda la pócima en un lugar seguro! ¡Sí, maestro! ¿Qué
feo el lío. O incluso en la televisión mexicana con Frank e Igor. ¿Cómo vas a hacer arejas de que fuéramos putos? ¿Qué dijo? Dice que nosotros no somos pareja, nada más trabajamos juntos. Y si hablamos del monstruo, su imagen se hizo sumamente reconocible. Era alto, de cabeza cuadrada, torpe, con tornillos en el cuello, sin cejas y lleno de costuras. Boris Karloff hizo un magistral trabajo, y es que ¿a cuántos personajes no ha inspirado? Empezando con los cómics, tenemos a alguien tan icónico como Hulk, que a palabras de Stan Lee se inspiró en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde para la transformación de científico a monstruo. Y hablando de la parte monstruosa, Hulk toma inspiración en el monstruo de Frankenstein, en su personalidad, bondad y sobre todo en su apariencia, que en sus primeras apariciones en los cómics tenía una apariencia muy similar a la del monstruo interpretado por Boris Karloff. Pero esta no es la única aparición del monstruo en Marvel Comics, pues a lo largo de los años, desde 1953 hasta 2007, crearon su propia versión del personaje en los cómics, destacando la novela gráfica de 1983, que contaba con una introducción del mismísimo Stephen King. A esta misma historia, más tarde Marvel Comics le hizo una película en colaboración con Toei Animation, titulada Kyofu Densetsu Kaiki Frankenstein, que sigue de manera fiel la historia escrita por Mary Shelley. Pero si ya mencionamos a Marvel, es justo mencionar a DC Comics, que hizo su propia versión del monstruo en Detective Comics número 135 en 1948, presentándonos una versión más ruda del monstruo, que contrario a Marvel, esta versión continúa activa hasta la actualidad, desde los cómics hasta la animación en la serie Creature Commandos, donde el monstruo comparte pantalla con la novia, personaje claramente inspirado en la novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein es la secuela de la película Frankenstein de 1931, que llegó a cines 4 años después de la anterior mencionada. A pesar de no estar basada en ninguna secuela escrita por Mary Shelley, la película argumenta que esta es una secuela que Mary nunca escribió, pero sí ideó. Y aunque esto no es verdad, la cinta toma uno de los principales deseos del monstruo en el libro original para crear el argumento principal de esta cinta, y me refiero a la necesidad de tener una compañera. La cinta nos muestra cómo el monstruo sobrevive al final de la película anterior y su sufrimiento del día a día por no ser aceptado, siendo especialmente memorable el momento en el que consigue un amigo invidente que no lo juzga por su apariencia, incluso lo enseña a hablar. Durante la cinta, el Dr. Frankenstein se vio obligado a crear a la compañera del monstruo, y a pesar de que ella solamente sale un par de minutos al final de la película, y de no ser lo que el monstruo esperaba, su imagen se volvió memorable. Este peculiar peinado y mechones de color blanco la volvieron icónica. Inspiró a personajes como las mencionadas Frankelda y la novia, o en tiempos más recientes a la película The Bride, que adaptará la cinta de 1935 a tiempos modernos. Hasta que la muerte nos separe. La imagen de la novia se volvió inseparable del personaje de Frankenstein, creando personajes que incluso son una mezcla de ambos, como el icónico personaje de Monster High, Frankenstein, hija de Frankenstein, demostrándonos que el monstruo puede tener familia. En 1939, 4 años después de La novia de Frankenstein, se estrena la tercera y última película de la saga interpretada por Boris Karloff como el monstruo. Esta cinta se titula El hijo de Frankenstein, pero recordemos que Frankenstein es el científico, no el monstruo, por lo que la trama de la película se centra en cómo el hijo del científico revive al monstruo. Entre las aportaciones más importantes de esta cinta se encuentra la incorporación del personaje Igor, pero ya bajo este nombre y con su característica joroba,
siendo interpretado por primera vez por Bela Lugosi, actor conocido por ser la primera versión de Drácula y que años después interpretaría a la tercera versión del monstruo de Frankenstein en el cine. No, it's me. Come on, it's me. Si eres fan del cine de terror, seguramente los nombres de la segunda y tercera película de Frankenstein te recordarán a un muñeco diabólico. En 1998, Don Mancini, en el afán de revivir la saga de Chucky, estrena a La novia de Chucky, que se inspira y rinde homenaje a las dos primeras películas de Frankenstein, empezando por el nombre, incorporando a Tiffany como la novia y dándole un nuevo aspecto a Chucky lleno de costuras como las del monstruo. Y la inspiración no terminaría ahí, pues en 2004 se estrenaría El hijo de Chucky. Y solo hace falta ver a Glenn, su cabeza y sus cejas para darnos cuenta que tiene una clara inspiración en el monstruo de Frankenstein. La familia de Chucky no es la única que se ha inspirado en Frankenstein para hacer su obra, pues hay dos familias muy peculiares que marcaron la televisión en la época de los 60s y nos demostraron que también hay familias monstruosas. La primera de ellas, la familia Munster, que tenían como líderes de la familia a Lily y Herman Munster. El primero de ellos, una clara parodia al monstruo de Frankenstein, desde su apariencia hasta su actitud inocente. Y claro que no puede haber monstruo sin su novia. Y por ello obtenemos a Lily Munster, que a pesar de que es una vampira, con sus mechones de cabello blanco, nos muestra en quién está inspirada. La segunda familia monstruosa de la que vamos a hablar es de los Addams, que vaya que han marcado el cine y la televisión. Por cierto, tenemos un video muy interesante donde hablamos del origen de esta familia. Pero del integrante que hablaremos hoy es de Largo, que en todas sus versiones, desde las animadas hasta las live action, tiene un gran parecido al monstruo interpretado por Boris Karloff, pero también incorpora una característica del segundo actor que interpretó a Frankenstein en el cine, su ojo ciego. Largo se caracteriza por su lentitud, su poco razonamiento y por ser muy servicial. Todas estas características, a excepción de la última, las comparte con los zombies modernos. Y ya que hablamos de zombies, es necesario mencionar al Zombie State, de Plantas contra Zombies, que además de su nombre, en algunas ocasiones ha hecho referencias directas al monstruo y su novia. Incluso se dice que el Dr. Zombos es una clara referencia al Dr. Frankenstein. Pero regresando a los Addams, además del monstruoso Largo, en la serie de Merlina hay un personaje lleno de costuras al estilo del monstruo. Él es Dedos y su apariencia fue otorgada por Tim Burton. Tim Burton es uno de los más grandes cineastas de las últimas décadas, que con sus oscuras obras ha cautivado a más de una generación. Y si está en este video es porque ama a Frankenstein. Y si digo que ama a Frankenstein es porque hablo muy en serio. Desde sus primeras obras como Vincent, se veía una clara inspiración en el Dr. Frankenstein y sus monstruosos experimentos con la muerte. Y a lo largo de la filmografía de Tim, hay decenas de personajes inspirados en Frankenstein. Desde los que toman pequeños elementos como Catwoman en Batman, Emily en El cadáver de la novia o el barbero Sweeney Todd, hasta los que son una clarísima reinvención del monstruo escrito por Mary Shelley, como Edward Scissorhands, que mantiene todas las características de creación y emocionales como las del monstruo de Frankenstein, pero adaptadas al estilo de Tim Burton. Incluso en tiempos más recientes tenemos a personajes como Dolores, la novia de Beetlejuice, que con electricidad y pegando las partes de su cuerpo ha logrado volver a la vida. Y si hablamos de claros homenajes, tenemos al Dr. Finkelstein, que con sus locos experimentos y la ayuda de su asistente Igor dieron vida a Sally, la enamorada muñeca de
de trapo llena de costuras. Y cerrando con broche de oro tenemos a Frankenweenie, un homenaje absoluto a la obra de Mary Shelley, que tiene como protagonista a Victor Frankenstein siendo un niño, que tras la muerte de su perro decide reanimarlo de una manera idéntica a la de Frankenstein. Sparky está lleno de amor, pero la gente le teme, y a lo largo de la película tenemos referencias al clásico monstruo del cine, como las versiones de Igor y la novia de Frankenstein, o escenas como la del molino y la creación del monstruo. ¡Estás vivo! ¡Sparky! ¡Estás vivo! A lo largo de los años, y al ser un personaje sin derechos de autor por haber sido creado hace más de 200 años, Frankenstein ha sido libremente utilizado para crear películas y series, como Alvin y las ardillas conocen a Frankenstein, Frankenstein conoce al hombre lobo, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, Los Frankenstones, Hotel Transilvania, Scooby-Doo, El retorno de Frankenstein, Van Helsing, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Frankenstein Jr. y los Imposibles, Lisa Frankenstein y muchas, de verdad muchas más. Pero también han surgido varias adaptaciones que intentan ser más fieles al libro, como Frankenstein, la verdadera historia de 1973, Frankenstein de Mary Shelley de 1994, El horror de Frankenstein de 1970, la miniserie de 2004, Frankenstein Reborn de 2005, Victor Frankenstein de 2015, Joe Frankenstein de 2014, y la lista es interminable. Pero sin duda una de las que más destacan es Frankenstein de Guillermo del Toro, un director mexicano que desde su infancia se vio fascinado por los monstruos incomprendidos, especialmente por Frankenstein. El hecho de que esta película llene el sueño de un chavo de provincia de 11 años. Es su monstruo favorito, tan solo mira su casa. Guillermo lleva 50 años deseando crear su propia versión de Frankenstein. Ha tomado la idea del monstruo incomprendido en varias de sus obras, pero finalmente tiene la criatura en sus manos. En sus propias palabras, Guillermo busca reflejar la esencia del libro, la vida de Mary Shelley, y por supuesto busca reflejar su propia visión del monstruo y hasta de su propia vida. Porque de eso se trata, de plasmar tu propia visión sobre una obra para enriquecerla y darle una nueva perspectiva. Yo digo que adaptar un libro es como casarte con una viuda. Tienes que respetar la memoria del marido, pero el sábado tienes que ponerle Jorge al niño. Porque a pesar de ser la misma historia, cada autor ha plasmado sus vivencias en ella. Así como en su momento Tim Burton plasmó al niño incomprendido en Frankenweenie, o Hanna-Barbera su peculiar y divertido estilo en los Frankenstones. Todos dejaron algo de ellos en el monstruo, y el monstruo se alimentó de la creatividad de todos esos hombres y mujeres que decidieron dejar su alma en él. ¿Quién iba a decir que una joven de 18 años iba a cambiar el entretenimiento para siempre? Se convirtió en una parte vital del cine de terror e incluso del cine en general. Más de 200 años después sigue generando historias, inspirando creadores. Sin ella, todos los personajes mencionados en este video y muchos más simplemente no existirían. Y es por eso que ahora Frankenstein ya habita en este lado, el lado oscuro.